aquí, bueno, de alguna forma lo que queremos es hablar de, ahora sí, de editoriales, de editores que hablan, bueno, yo no sé, que será un tema que sacaremos aquí a colación, de libros de ensayo. Parece que hablar de libros de ensayo a la gente le suena como una cosa como muy rollo, aquello del arte y ensayo, ¿no? Antes hay que llamarle libros de no ficción, hay que decir lo que no son en vez de decir lo que son, ¿no? Pues, en fin, igual que a las oficinas compartidas les llamamos coworking, pues bueno, a los libros de ensayo les tenemos que decir libros de no ficción como para no asustar a nadie. Están con nosotros Miguel Aguilar, Valeria Chiompi y Joan Tarrida. Y va a empezar bueno, con el sistema que llevábamos ayer. Haremos una pequeña intervención de cada uno de 5, máximo 7 minutos. Tienen enfrente el reloj maléfico, que ya saben que si se pasan de la hora se abrirá una trampilla y caerán abajo las mazmorras de la Pompeu Fabra. Y una vez hayamos hecho estas intervenciones, pues entraremos en un debate. Va a abrir el fuego Miguel Aguilar, editor de Debate, y bueno, pues como a los ponentes de ayer les he ido preguntando cuál era su estado actual, y el estado actual de Miguel Aguilar es animado. Así que, Miguel, adelante. Bien, muchas gracias. Bueno, animado, creo que esta profesión es una profesión para optimistas, o sea, que lo de animado es actual y más vale que siempre, ¿no? No da mucho margen al pesimismo la edición, dado que un porcentaje elevado de los proyectos en los que inviertes no solo dinero, sino sobre todo ilusión, acaban por no alcanzar los objetivos previstos, así que la animación es un requisito necesario. No se oye. Bueno. Hay que pedir los micrófonos del ministro del Interior, que eso se oye siempre. Vale. A los maestros les pasamos los trastos, eso sí. Bien, yo quería empezar estableciendo dos premisas que me parece importante. Primero, que es que no se edita en el vacío, no se publican libros en el vacío. Las torres de marfil no existen y como editor estás inmerso en un contexto social y político determinado que inevitablemente afecta tu vivir y tu pensar, tu profesión y tu vida privada, con lo cual la pretensión de poder editar al margen de lo que ocurre no es viable. El segundo es que, como decía el añorado Javier Pradera, a quien Valeria conoce bien, todo editor, incluso los editores de poesía, albergan la ambición grandilocuente de cambiar el mundo. Con lo cual, la mera elección de esta profesión también implica una voluntad de incidir sobre la sociedad y sobre la realidad que te rodea. No puedes vivir aislado y además quieres participar en conformar esa sociedad futura. En España creo que podemos establecer un momento de auge de la no ficción, incluso de ensayo, que coincide más o menos con el auge del arte y ensayo, que vendrían a ser los años 70, con la emergencia de editoriales como Anagrama o Tusquets, que al principio estaban muy dedicadas a la no ficción. Creo que hubo un auge, una sed de conocimiento por muchos títulos y muchos campos que habían estado prohibidos durante 40 años, que conoció un final muy abrupto. Yo creo que en Tusquets hablaban de cómo el verano del 79 se fueron muy contentos por el nivel de ventas y en septiembre de ese mismo año, a la vuelta de las vacaciones, empezaron a llegar devoluciones infinitas de libros que ni siquiera recordaban haber publicado, y eso marcó un poco el final del interés por la no ficción. Sin embargo, en los últimos años, de nuevo con la crisis, creo que ha habido un auge del interés, pero, como decía quizá Creueras en la sesión inaugural, aunque se lee mucho, se consume poco. Me parece que ese auge de búsqueda de información, de respuestas, no se ha correspondido con un auge equivalente en el consumo de libros de no ficción. Sí que ha habido libros muy buenos que han atacado los distintos aspectos de la crisis, pero me parece que la gente cada vez es capaz de encontrar información sobre los temas que la preocupan de muchísimas fuentes distintas. Ahora tenemos acceso prácticamente a todos los periódicos del mundo, tenemos acceso a
todas las revistas del mundo, podemos ver cualquier programa de televisión que nos dé la gana, y cada vez es más difícil lograr que un libro que tiene un ritmo distinto sacie esa sed de información. Pero aún así creo que sigue habiendo un hueco importante para los libros de ensayo. Creo que ha habido éxitos recientes que lo atestiguan, y que el libro sigue siendo un factor fundamental a la hora de difundir la información y de cambiar la conversación. Es mucho más difícil que antes, pero hay títulos, por ejemplo, El Capital de Piketty logró que la desigualdad fuera un tema central de la conversación global en los campos políticos, académicos, intelectuales. Es imposible descifrar el peso de Stefan Hessel en el 15M, pero en fin, vendió 500.000 de ejemplares, o sea que algo debió de influir. Y podríamos buscar algún ejemplo más que defendiera esta idea de que los libros siguen importando y que las ideas expresadas a través de los libros siguen teniendo la capacidad de cambiar la conversación. Gracias, Miguel. Va a hablar a continuación Valeria Ciompi, editora de Alianza, que está de cumpleaños, cumple 50 años Alianza, ella también. El estado actual de Valeria es perpleja, como casi siempre. Valeria, tu turno. Bueno, yo creo que como estas intervenciones son tan breves, nos tenemos que ahorrar los agradecimientos, pero quiero decir muy brevemente que realmente la labor editorial está siempre bajo cuestión. Tiene un equilibrio tan frágil que estas jornadas de debate yo creo que son ahora más necesarias que nunca, con lo cual un agradecimiento muy expreso a los organizadores. Hablando de Alianza, efectivamente este año estamos de cumpleaños, se cumplen 50 años de la editorial y también 100 años del nacimiento de su fundador, José Ortega Spotorno, que también fue uno de los fundadores del país. Con lo cual este año ha sido un año de reflexión y de mirar un poco a la historia y ocuparse de temas tan interesantes como lo que fue la reanudación de la edición en nuestro país, pues en la inmediata posguerra, ¿no? Ahí se planteaba la edición como necesidad y uno de los límites eran, cosa que, bueno, quizás por ignorancia o desconocimiento me parece fascinante, la escasez de papel, es decir, las editoriales disponían de un cupo de papel para sus libros, con lo cual tenían que seleccionar realmente lo que querían editar, porque era lo único que se podía editar, al margen de los problemas que podía haber con la censura y todo esto. Pues quiero citar a Ortega Spotorno cuando decía: el tiempo nuevo sigue reclamando con premura claridad y sereno rigor para saber por dónde va el mundo. Bueno, pues esas eran un poco las señas de identidad de los fundadores de Alianza y digamos que ese es un poco el camino que hemos seguido. Yo creo, como decía Miguel, que efectivamente la edición de ensayo o de no ficción en nuestro país ha sufrido una evolución importante. En una sociedad cambiante, en una sociedad que se abría al mundo, que era la sociedad que existía cuando se creó Alianza Editorial, realmente la necesidad de poner en conocimiento de los lectores autores fundamentales del pensamiento y de la cultura general es lo que movió o que fue el motor de la editorial. También en ese momento y en esos años el mundo académico tuvo un peso enorme. Me ha parecido muy curioso, por ejemplo, un dato como que el año anterior a la creación de Alianza Editorial, la población universitaria española era de 141.000 estudiantes. 10 años después eran 484.000 y en 2014 y en los últimos años estamos hablando de 1,5 millones. Estamos hablando de estudiantes universitarios. ¿Qué quiere decir? Que también esa eclosión del ensayo en los años 60-70 estaba pensada también para servir no solo a los intereses de la sociedad civil, de los lectores en general, sino de un mundo académico en constante crecimiento. Y efectivamente, bueno, antes mencionabas a Pradera, hay una cosa que me parece siempre interesante cuando se habla de edición. Ahora se cuestiona pues, los editores como hacedores de dinero, solo preocupados por la rentabilidad. El equilibrio entre un proyecto cultural y la rentabilidad o
viabilidad empresarial de ese proyecto es algo que ha existido siempre en la edición, ¿no? Voy a citar un momento también a Pradera, ya que has hablado de él. Cuando hablaba de los comienzos de Alianza, decía algo así como: el editor tiene que buscar el punto de intersección entre lo que los lectores potencialmente necesitan y por lo tanto están dispuestos a adquirir y lo que la editorial está dispuesta a editar. Bien, lo dejo ahí. Voy a hacer otra acotación que también puede ser motivo de debate. En un encuentro reciente con editores europeos que hemos organizado pues, con ocasión del 50 aniversario de Alianza, Giuseppe Laterza, presidente y propietario de la editorial La Terza, hay pocos editores en este momento que puedan tener el apellido de la editorial en la que trabajan, de pronto hizo una declaración de este tipo, ¿no? Diciendo: el editor tiene que construir su catálogo y de alguna manera tiene que imponer su discurso y los temas y tratamientos que considera relevantes para su editorial y para el mundo que le rodea. Dice, efectivamente, es un proyecto cultural, dice, pero si al cabo de un número prudente de años la editorial no es rentable económicamente y pierde dinero, no se trata de un fracaso económico y empresarial, dice, sino de un fracaso intelectual. Es decir, el editor no ha sabido hacer lo suficiente para que determinados temas estén en el centro del debate y lleguen a adquirir ese peso en la sociedad que nos rodea. Yo creo que ahí me gustó mucho esta afirmación un poco como contrapartida a la que parece que es siempre la queja de los editores. Los editores nos quejamos. También es verdad que la queja de los editores responde a que la edición siempre ha estado en un punto muy frágil de equilibrio entre esos dos aspectos, ¿no? De la propuesta cultural, la propuesta intelectual y la viabilidad económica del proyecto. Como decía, en Alianza, me queda un minuto, sí, a lo largo de la historia hemos asistido a la alternancia entre la difusión o la aceptación del ensayo del libro de pensamiento, que efectivamente en los años 80 fue sustituido quizás por la necesidad de narrar una sociedad nueva. De ahí el peso del ensayo se desplazó quizás a las disciplinas académicas y a la universidad, y había una necesidad de contar un mundo nuevo, ¿no? Con lo cual quizás el interés del lector se desplazó a la narrativa. El punto de inflexión y esta nueva necesidad de libros de pensamiento, yo quizás lo fijaría de alguna manera muy poco científica, pues a lo mejor en el 11S y el atentado a las Torres Gemelas, ¿no? Yo creo que ese fue un momento en que para muchos el nombre de Bin Laden era la primera vez que se escuchaba, y los lectores y los ciudadanos advertimos que existían amenazas en nuestro entorno que desconocíamos o que no sabíamos cómo manejar. Y que había, y que sigue habiendo en la sociedad, asuntos vitales que no pueden quedar solamente en manos de los expertos, de los políticos, de los think tanks, porque hay algo que se nos oculta. Esa sensación yo creo que ha ido creciendo a lo largo de los años. La industria editorial siempre ha sido muy reactiva y ha producido inmediatamente respuestas a eso que se intuye que pueden ser las demandas del público. Y simplemente para concluir, como decía Miguel, o sea, quiero decir, un editor no está aislado, es decir, en una editorial es un proyecto colectivo donde las individualidades, los intereses y las preocupaciones de los editores que trabajan en ella son los que también se reflejan en esa búsqueda de libros y de respuestas. Yo creo que el editor idealmente publica los libros que querría leer, ¿no? Gracias, Valeria. Hablará a continuación el editor de Galaxia Gutenberg, Joan Tarrida. El estado actual de Joan Tarrida es independiente, menos de los bancos. Me hizo esta salvedad. Joan, adelante. Oye, pero esto, Toni, es cuestión de estatus. Bueno, de estatus quo. Porque depender de los bancos quiere decir que los bancos aún te dan crédito. Bueno, es evidente. No, es que esto del editor independiente, que es un tema que no es de nuestra mesa, pero siempre me lo he cuestionado. ¿Qué quiere decir ser independiente? Si es verdad que no tienes jefes que te exijan resultados, pero te lo exigen, o te lo exiges tú, o te lo exigen los bancos. O sea que...
Pero bueno, volviendo al tema que nos ocupa, estoy totalmente de acuerdo en que el editor, sobre todo el editor de ensayo, que quiere evidentemente participar de su tiempo, estoy totalmente de acuerdo en lo que ha dicho tanto Valeria como Miguel, de que el editor de ensayo tiene la voluntad de participar y de cambiar el tiempo en el que vive en la medida de lo posible. Es decir, a diferencia de que también es lícito de los editores que editan libros para entretener, en el fondo el que edita libros para entretener edita libros para que el lector que los lea deje pasar el tiempo, es decir, casi olvide el paso del tiempo. En cambio, el editor de ensayo lo que quiere es que su lector se dé cuenta del tiempo en que vive, sea muy consciente de los problemas que le acechan y que le tocan, y por lo tanto estar muy presente en este tiempo. Por lo tanto, yo creo que hay una ambición por parte del editor de ensayo en dejar una huella, y lo que decía Giuseppe Laterza, con quien también he discutido muchas veces este tema, estoy totalmente de acuerdo. El fracaso de una opción de ensayo yo diría, es tanto un fracaso económico como un fracaso intelectual. En todo caso, estamos en un momento, y eso estamos todos de acuerdo, en que hay mucha incertidumbre y en el que el ensayo parece más necesario que nunca, y además en un momento en que yo diferenciaría entre lo que es la circulación de la información y la circulación de las ideas y del pensamiento. Hay mucha información, la información circula por muchos circuitos, pero el pensamiento y las ideas no circulan por tantos circuitos. Yo creo que el libro, en este sentido, sigue siendo el principal circuito para la circulación de las ideas. Hay una cosa que también me gustaría destacar del ensayo, que es que el ensayo, por ejemplo, el ensayo en español, a diferencia de la narrativa en español, no viaja tanto. Y aquí yo creo que es uno de los temas que deberíamos darle una vuelta. Mientras hay narradores españoles que publican casi todos sus libros y todas sus novelas en varios idiomas, pensadores, ensayistas españoles que publiquen normalmente en idiomas extranjeros prácticamente no hay. Es decir, en cualquier fórum internacional de pensamiento, de debate, es difícil ver pensadores españoles. Y este es un tema, ya que estamos en una universidad, que también afecta a las universidades. ¿Por qué pasa eso? Ahí yo creo que estamos todos, agentes literarios, editores, universidades, involucrados en eso. Yo creo que es un tema también que deberíamos pensar sobre este tema. Y eso en un momento en que el ensayo exige absoluta contemporaneidad, yo creo, en este momento. Claro que hay libros de historia, hay libros que reflexionan sobre otros momentos, pero reflexionan sobre esos momentos desde el punto de vista de hoy. Por lo tanto, mientras que la narrativa no necesita tanta contemporaneidad, la narrativa puede ser una novela muy buena en cualquier momento de la historia de la humanidad. Entonces es aún más sorprendente que sean los narradores españoles los que viajen y no los ensayistas. Por lo tanto, yo creo que también estamos en un momento en que están cambiando muchas cosas fuera, están cambiando la política, está cambiando la tecnología, están cambiando tantas cosas en el mundo de hoy, pero una de las cosas que también está cambiando y que yo creo que los editores de ensayo tenemos que ser muy atentos, estar muy atentos a eso, están cambiando muchas sensibilidades y se están cambiando muchas cosas también en el interior de cada uno de nosotros. Hay una sensibilidad distinta, evidentemente, hacia el mundo que nos rodea, hacia el mundo natural, hacia la posición del ser humano en medio de la naturaleza, cambios de sensibilidad respecto al propio cuerpo, respecto a la política, respecto a muchas cosas, que yo creo que eso también hace que tengamos que estar muy atentos, no solo a lo que ocurre fuera, sino también a lo que ocurre en cada uno de los seres individuales. Por lo tanto, el editor de ensayo tiene que estar muy atento a lo que ocurre, a lo que se dice y a quién lo dice, ¿no? Porque al final el editor de ensayo, muchas veces los ensayistas, a diferencia también de los novelistas, escriben, muchas veces necesitan incluso más empuje por parte del editor que el escritor de narrativa. Es decir, hay grandes ensayistas que no saben que lo son,
Hay grandes profesores universitarios, especialistas en muchas materias que lo que necesitan es un impulso del editor para que escriban. Eso, un novelista es más difícil que responda, puede responder evidentemente, pero tiene su propio mundo y su propia forma de ir escribiendo, mientras que el escritor de ensayo, yo creo que aquí la figura del editor, en el sentido de que es alguien que le proponga temas, que le proponga libros para escribir, yo creo que es aún más importante. Muy bien, Joan, gracias. Y bueno, pues arrancamos el debate. Yo os lanzo una cuestión, recojo el guante de Joan, y realmente ¿qué pasa en España con los autores de no ficción? Porque hay una tradición anglosajona fantástica que nos encanta. No sé, ¿qué le falta al ensayo español? ¿Sentido del humor, sentido del storytelling que tienen los anglosajones? No sé, Miguel, ¿qué te parece a ti? Bueno, yo creo que la academia inglesa tiene una especie de evolución natural no solo en historiadores, pero también en científicos, etcétera, en que en los primeros años se dedican se especializan mucho y hacen el grueso de su obra académica, y una vez que adquieren cierto estatus se dedican a divulgar con mucha calidad. Lo cual está muy bien visto en la academia británica, estadounidense, etcétera. Sin conocer suficientemente la Universidad Española, tengo la sensación de que eso no es tanto así en España, ¿no? En España la universidad y la sociedad tienen una relación quizá más complicada, o existencias más paralelas que en Estados Unidos o en el Reino Unido, ¿no? Aún así, creo que sí que hay excelentes ensayistas en España. Creo que hay gente que ha logrado conectar muy bien con un público. En fin, el nombre de Sabater es el más evidente, pero hay historiadores, hay científicos que han logrado alcanzar cifras de venta muy notables, manteniendo un nivel de rigor importante. Yo, si me permites, creo que hay una cuestión muy importante que ha mencionado Joan, que es el tema de cómo el ensayo español no viaja. A lo que yo añadiría una derivada todavía más grave, a mi entender, que es la falta porque el tema de la traducción inevitablemente es un obstáculo importante. El ensayo, no solo en España, en muchos lugares, el ensayo serio vende poco, con lo cual el coste de la traducción es un obstáculo muchas veces insalvable. Pero el ensayismo español y el ensayismo latinoamericano tampoco conviven bien, es decir, es difícil que las obras de ensayo escritas en España encontrarlas en América Latina y viceversa, donde la traducción no es un factor, ¿no? Entonces, pensar en español te limita a tu área lingüística, y ya ni siquiera eso, sino incluso a tu lado del Atlántico. Eso creo que es un problema, quizá tenga que ver con la mirada del ensayista español, que ataca problemas más locales que globales, en fin, o algún otro factor que ahora mismo se me escapa. Bueno, yo antes me refería un poco a ese crecimiento espectacular que ha tenido el mundo universitario en España en los últimos 40 años. Posiblemente esa demanda de la academia haya absorbido todas las energías, o la mayor parte de las energías de los ensayistas, pensadores y escritores. Y ahora nos encontramos en un momento, quizás en un punto de inflexión. O sea, en este momento la universidad, estamos en una universidad, no quiero decirlo, pero realmente está empezando a prescindir de los libros como tales libros. Es decir, utiliza capítulos, materiales producidos por el propio profesor o catedrático. Hay una fragmentación enorme del mundo académico, con lo cual los libros y esa producción intelectual dirigida a la academia, a la universidad, ya no tiene esa misma vigencia o ese mismo peso, y se está produciendo ese viraje hacia la divulgación. Quizás la divulgación, y todos los que nos dedicamos o nos hemos dedicado a la edición sabemos que a veces es muchísimo más difícil escribir 150 páginas sobre un tema concreto, como en lo que los anglosajones son maestros absolutos, que 700. Es decir, eso exige una mirada distinta, y yo creo que eso se está empezando a producir ahora en el ensayo en España, pero ha tenido una vocación académica,
Y ahora esa academia está desapareciendo y el libro de pensamiento, de difusión de conocimiento, tiene que dirigirse al público general. Pero ahí yo creo que es una evolución también de los textos que tiene que ocurrir, aparte que es cierto el problema de la traducción, es decir, los grandes consumidores de libros de no ficción, de ensayos, son el mundo anglosajón o incluso, incluso Francia, y casi todos tienen sus propios autores en casi todas las materias, y eso los vemos, o sea, tú vas a una feria y dices, bueno, yo tengo este libro maravilloso, tal, dices, sí, pero nosotros tenemos este y este. Es decir, ahí sí que es un problema, pero me parece un tema muy interesante. Es decir, ayer estuvo aquí Joaquín Palau, que también es editor de no ficción, con ARPA, y explicaba la anécdota de que una librera le decía que ella no recomendaba los libros de no ficción, que estos no, se recomendaban novelas, pero que la no ficción no era para recomendar. Y entonces, no sé si quizá hay como un cierto sentido de que el ensayo no es seductor, ¿no? No sé si se puede ser riguroso, lo que tú decías, pero a la vez, bueno, esa necesidad de la seducción también. Joan, no sé si es posible la cuadratura del círculo. No, yo cuando escuchaba ayer esta anécdota que contaba Joaquín, pensé que también hay que matizar, ¿no? Por ejemplo, yo me encuentro muchas veces, hay una cosa que yo siempre disfruto muchísimo, que es en la Feria del Libro de Madrid, que es el único momento en que un editor tiene una caseta y está delante de sus lectores físicamente, y como no saben quién eres, pues entonces te van diciendo todo y va muy bien. Entonces, muchas veces vienen y te dicen, oiga, a mí me gusta mucho, claro, como saben que Galaxia publica mucha historia, sobre todo historia de la Segunda Guerra Mundial, etc., a mí me gusta mucho el tema del Holocausto. ¿Qué libro tienen? Esto te lo dicen muchas veces, ¿no? Pero sí que es verdad que los lectores vienen con han decidido mucho antes que tienen que comprar. Pero sí que se puede incluso recomendar el ensayo. Yo volviendo al tema anterior, solo un apunte, que creo que también afecta al hecho de que los ensayistas españoles no puedan competir al mismo nivel que otros, es que en España hay mucho menos estructuras que ayuden al especialista a hacer sus trabajos. Quiero decir, Francia tiene cantidades del l'École de Haute Étude Sociale, no sé, todo grandes, ya no digo los anglosajones. Pero claro, si tú quieres competir en el mercado global con un especialista anglosajón, alemán, francés y tal, tienes que tener las mismas estructuras que te permiten investigar, ¿no? Yo sé de autores que nosotros publicamos de otros países que tienen ayudantes de investigación, secretarias, no sé qué, y están 5 años estudiando y analizando y luego el tiempo para escribir ese libro. Eso en España es más difícil. Y luego los anglosajones tienen la gran habilidad, que seguro que todos lo hemos pagado, de decirte, tal autor va a escribir un libro sobre tal tema, entrega en 2022, ¿no? 10.000 euros por anticipado, ¿no? Por lo tanto, ¿quién está financiando en el fondo la investigación de ese autor? Somos los editores de todo el mundo, y eso los anglosajones son los que lo han puesto en práctica, no tanto el resto no podemos Por lo tanto, hay muchas cosas, pero en el fondo yo creo que también hay un aspecto de financiación en el sentido de permitir, de dar tiempo a los investigadores para que investiguen y luego puedan escribir sus libros. Antes, cuando Miguel comentaba la cantidad de información que hay en Internet y que bueno, puede haber alguna duda, ¿no?, sobre si ya la gente tiene otros canales para encontrar esa información, me venía a la cabeza esto que se decía en Fahrenheit 451, ¿no? Decía algo así como, atibórrales de información y creerán que están pensando. No sé si realmente... Parece un chiste roto. Bueno, es que está todo inventado. Pues no sé si realmente Internet es la solución o es el problema respecto a la información, al pensamiento en profundidad. Bueno, no es ni solución ni problema, ¿no? Es la solución a algunas cosas y pone en cuestión muchas otras. Sí que me parece que en cuanto a acceder a la información es maravillosa, pero como decía antes Joan, una cosa es información y otra cosa es reflexión, ¿no? Eso de que en las inundaciones lo primero que falta es agua potable, en la actual inundación de información hace falta potabilizarla, y eso es lo que probablemente
los libros puedan hacer mejor que ningún otro medio, sistematizar, ordenar y contextualizar esa información que además se va renovando no ya cada 24 horas, cada 60 minutos prácticamente. Las portadas de todos los medios digitales cambian y ante ese aluvión el individuo está un poco inerme. Pero sí es verdad que es difícil explicar esa necesidad de la pausa, de que lo importante, es imposible que cosas importantes pasen cada hora, pero luchar contra esa sensación es difícil y complicado, pero bueno, en eso estamos, ¿no? Yo creo que ahí hay un asunto que quiero ser perpleja, optimista, yo también, y no sé hasta qué punto este relativo auge que están teniendo en los últimos años los libros de ensayo, los libros sobre temas puntuales relacionados con las preocupaciones del presente, no tiene también que ver con el cambio que ha habido en los medios de información y en los periódicos. Es decir, en este momento tenemos acceso a muchísimas noticias que ni siquiera nos ayudan a construirnos una opinión. O sea, realmente la reflexión yo creo que está desapareciendo de los medios de comunicación, hay muchísima información, pero tienes la sensación de que ni siquiera sabes cuáles son las preguntas como para empezar a buscar respuestas, ¿no? Y quizás esas respuestas o esas preguntas, porque a veces decimos, ¿qué hacemos los editores? Decías, bueno, buscar respuestas. No, yo creo que los editores muchas veces buscamos formular las preguntas que nos tenemos que formular y que en este momento yo creo que los medios de comunicación no están dando ese soporte a la curiosidad o a la perplejidad del ciudadano, y entonces libros pequeños, ensayos pequeños sobre temas concretos, sobre temas muy calientes del presente, de los últimos años, desde la crisis a la crisis ideológica y todo esto, eso posiblemente responda a ese cambio de los medios de comunicación y que no nos dan respuestas, y las respuestas están en los libros, ¿no? O sea, creo que los editores nos encontramos frente a una oportunidad ante el desistimiento de los medios de comunicación de dar opiniones y de dar conocimiento en vez de solo información. Yo he picoteado en vuestros catálogos un poco para visualizar un poco asuntos que pueden interesar desde el punto de vista de una editorial de no ficción, de sociedad y de política. He seleccionado de cada uno un libro que creo que puede ser también un pequeño tema a debatir. Por ejemplo, de debate, me he fijado en el libro El show de Trump, que es un libro de Mark Singer. En este libro, Singer nos dice que el mismo Trump se ha encargado de recordar, Donald Trump, que en sus discursos que parte de mi belleza es que soy muy rico, ¿no? Es decir, este señor puede ser el gran jefe, digamos, poca broma, de Occidente, que somos como los más inteligentes, cultos, civilizados. Este puede ser un poco el gran jefe. Miguel, ¿Houston tiene un problema? Pues sí, parece evidente, ¿no? Además, un problema absurdo y que hace 6 meses nadie pensaba que iba a ser un problema, pero claramente ha logrado conectar con una parte del electorado americano no despreciable, las clases medias empobrecidas, blancas, en estados más bien rurales, que se sentían desatendidas tanto por el Partido Demócrata como por el Partido Republicano, y que la han acabado apoyando masivamente. Y ahora queda por ver, creo que es la primera vez en la historia que los dos candidatos, el demócrata y el republicano, tienen más rechazo que aprobación entre la población. O sea que realmente son unas elecciones peculiares y bastante en línea con la crisis de la democracia representativa en la que nos hallamos inmersos. Pero si me permites voy a dar un paso atrás, porque hay una cosa que sí quiero decir. Todo esto de que no se puede hablar de ensayo porque parece un tostón, que no parezca no ficción, que es un grito de guerra que se oye en los pasillos de las editoriales de vez en cuando y tal. Pero sí que creo que hay un factor importante. Puede que sea más difícil seducir a los lectores con libros de ensayo, pero creo que es mucho más fácil que una novela no le interese a nadie a que un libro de ensayo no le interese a nadie. Me parece que el ensayo, o la no ficción, como quieras llamarlo, por simplificar, siempre apela a un nicho específico de lectores, que es gente
que por lo que sea, porque su padre era ferroviario, le entusiasman los trenes, o porque la única manera de llegar al pueblo de sus abuelos le entusiasman los trenes, o porque tiene una empresa que fabrica rieles. Pero siempre hay un grupo de gente que le va a interesar ese tema y que potencialmente son compradores. Mientras que con la ficción creo que corres ese peligro de que publiques un libro que puede estar muy bien escrito, pero que no encuentre ni un solo lector. Y de la misma manera que si estableciéramos un ranking de los 10 libros más vendidos, posiblemente los 10 fueran novelas. Si hiciéramos los 10 libros menos vendidos, creo que probablemente los 10 menos vendidos también serían novelas. Valeria, Joan, ¿qué os parece el tema Donald Trump como tema de reflexión? Parece un tema absolutamente imprescindible y necesario. Es decir, es que, y yo creo que en estos últimos tiempos también ha habido ensayos y libros de pensamiento, porque nos tenemos que preguntar de dónde viene la civilización occidental, o sea, quiero decir, y qué es lo que nos ha hecho llegar hasta aquí, y qué es lo que ha ocurrido para que se produzcan fenómenos de este tipo, ¿no? Yo creo que es a veces hay que buscar en sitios que no son los que uno piensa. Ayer leí una cosa que me dejó absolutamente, o sea, que me abrió los ojos de una forma, que es que detrás del Brexit, es decir, detrás de los que han apoyado el Brexit, todos estos Farage y todos estos, han tenido la misma agencia de comunicación y de producción de ideas que la que da soporte a Donald Trump. Entonces, quiere decir que hay aquí X señores, ¿no?, que están generando discursos, generando ideas, que son los mismos que en estos momentos están marcando el mundo contemporáneo. Entonces, no sé hasta qué punto, claro que hay que analizar por qué se ha llegado a este punto y por qué se pueden manipular o ofrecer discursos fáciles de encajar por gente que tiene razón para reaccionar así. Es decir, la gente que sufre la crisis económica en Estados Unidos y en el Reino Unido tienen razón de quejarse, de pedir un cambio, ¿no? Lo que pasa es que el cambio que piden seguramente no es el más adecuado ni para ellos mismos, pero que haya detrás el mismo generador de pensamiento, eso da mucho que pensar. Bueno, esos fabricantes de ideas parece un poco aterrador, también parece una novela, un libro de Orwell también, ¿no? De alguna forma también es un tema para un buen libro de ensayo, ¿no? ¿Quiénes son los fabricantes de ideas? Bueno, pues más temas que están ahí en la palestra. De Alianza me ha llamado la atención un libro que publican ahora que se titula Sentimentalismo tóxico, de Theodor Darimpel. El buenismo, Valeria, parece que puede ser malísimo, ¿no? Un poco nos viene a decir que tanto buenismo, tanta solidaridad, tanto no sé qué, un poco al final ablanda la responsabilidad, ¿no? Sí, es un libro que a mí me ha resultado de lectura especialmente incómoda. Es decir, es un libro que está realmente en lo no políticamente correcto, pero creo que hemos llegado a un punto en que tenemos que dejar de ser políticamente correctos, porque además creo que sobre todo en este país hemos vivido un poco esa división de que si somos progresistas tenemos que pensar en bloque determinadas cosas y si no pertenecemos a otro espectro político. O sea, yo veo que en España el pensamiento ha estado como muy dividido en bloques, ¿no? Es decir, con lo cual un pensamiento un poco más agresivo y políticamente no correcto me parece interesante. ¿Qué es lo que hace este señor en este libro que se llama Sentimentalismo tóxico? Su tesis es que realmente no hay nada malo en las emociones y en el sentimentalismo mientras se reduzca a la esfera de lo privado. Cuando eso se traslada a la vida pública, realmente influye en la sociedad, pervierte el comportamiento de las sociedades y va en contra de la aplicación de la lógica y de la razón. Cita ejemplos que yo no sé si ustedes también, o sea, que a mí como ciudadana me han resultado perturbadores, es decir, la reacción emocional a hechos tremendos como pueden ser o pueden haber sido los atentados de París.
Es decir, esa acumulación de flores, de velitas, de ositos de peluche, o sea, quiero decir, esa escenificación de la emoción, realmente es algo que no nos está alejando de la reflexión racional y adecuada en esos momentos. La tolerancia que hay con ciertas conductas, por ejemplo, de los niños y de los jóvenes. Pensamos que los niños de ahora pues, son como una especie de seres frágiles e incapaces a los que no se pueden pedir demasiados esfuerzos a la hora de aprender, o hay que dosificar los conocimientos para no alterar su equilibrio psicológico. No estamos haciendo algo mal. Plantea temas tan duros como, por ejemplo, la condición de víctima. No hemos favorecido demasiado en estos últimos años, o hemos subido en un altar a las víctimas, cuando evidentemente hay víctimas absolutamente inocentes y de las que no depende su estado, pero en cuántos casos, o sea, qué parte de responsabilidad en algunos casos, y cita un tema especialmente sensible y escabroso como puede ser el de la violencia de género, ¿no? Diciendo, él como psiquiatra en un hospital psiquiátrico de Londres, dices, te encuentras en algunos casos con que efectivamente no hay nada que hacer. Dice, pero ¿hasta qué punto en un caso de este tipo la víctima no tiene su parte de colaboración, que es una cosa que estamos viendo? Es decir, una mujer que mantiene una relación con alguien que tiene antecedentes de maltrato, que disculpa los primeros síntomas y todo esto. Es decir, es un libro, insisto, bastante incómodo, porque además te hace decir, bueno, si yo estoy de acuerdo en qué espectro político me sitúo, pero me parece muy, muy higiénico hacer reflexiones de ese tipo, ¿no? Es decir, bueno, las emociones están ocupando el lugar de la racionalidad y de la lógica en la sociedad actual, y lo hemos visto en política y lo estamos viendo todos los días, ¿no? Entonces, bueno. ¿Qué os parece a vosotros el auge del buen rollismo? ¿No tiene también un poco su parte perversa también? Bueno, sin duda, ¿no? La sonrisa obligatoria de los camareros en Nueva York, ¿no? Siempre tiene un poco de pavoroso, ¿no? Este señor no creo que esté, es imposible que esté tan contento todo el rato, ¿no? Sí, no, sin duda, es la necesidad de estar felices, de que si no sonríes es que te pasa algo, ¿no? Pues es que igual no sonrío porque no sonrío y punto, ¿no? No, me parece un síntoma muy claro de uno de los problemas de la sociedad actual, sí. Los sentimientos es lo más fácil de manipular, ¿no? Siempre. Y si nos fijamos, la mayoría de los coches que hoy nos venden, o de las máquinas y de todo lo que nos venden hoy, no es por si son más útiles o menos útiles, sino por las emociones que se supone que tienes que sentir en el momento que te pones al volante, ¿no? Por lo tanto, te están diciendo ya lo que tienes que sentir, ¿no? Por lo tanto, esa manipulación de los sentimientos es muy peligrosa, y estoy de acuerdo con lo que ha dicho Valeria. Ha dicho una cosa muy importante, que es que en el momento en que eso se traslada a la vida pública puede pasar cualquier cosa, ¿no? Es decir, los grandes cambios en la historia se han producido en momentos en que, lógicamente, los sentimientos han estado a flor de piel, y ahora, desgraciadamente, lo están. En los años 90 hubo un libro que marcó mucho, que fue el de Daniel Goleman, La inteligencia emocional. ¿Nos hemos pasado de frenada con la inteligencia emocional? ¿Valeria? No te cortes. O sea, realmente no te das cuenta hasta que no analizas incluso el tratamiento de la información ahora mismo, ¿no? Y además, es decir, si no te emocionas y no compartes en Facebook la foto del niño Aylan en la playa, eres un monstruo, no te interesan los problemas del mundo, y entonces dices, bueno, vamos a ver, ¿qué ocurre con esto? O sea, no podemos ser conscientes de lo que está pasando sin que nos pongan delante de las narices esas fotos que yo me niego a compartir. O sea, quiero decir,
No lo sé, estamos hablando de eso. Además parece que ya compartiendo una foto yo ya he cumplido, quiero decir, ya está, yo luego me voy a tomar unas tapas, unas cañas y tal, yo ya he sido bueno, ¿no? Decir, bueno, al final no he hecho nada, ¿no? Un poco estos que se mojan por la esclerosis, te has hecho en una piscina, dice, oiga, ¿por qué no suelta 100 euros, ¿no? En vez de darse un baño, ¿no? Es decir, hay un poco esta cosa, ¿no? Realmente. Bueno, también es el tema de las soluciones sencillas, ¿no? Una temporada que pasé viviendo en un país del tercer mundo, había niños encantadores de 4 años que te pedían limosna a la salida de cualquier sitio y la tentación natural era cómo no le ibas a dar limosna, que era lo peor que podías hacer, porque si dabas limosna ganaba dinero, si ganaba dinero iba a pasarse hasta los 16 años esclavizado por sus padres o por quien fuera, pidiendo limosna. Cuando dejaba de ser un niño mono y adorable no tenía ningún futuro. Si no generaba dinero, cabía la posibilidad de que acabara yendo a la escuela, recibiera una educación mínima y pudiera tener una manera de ganarse la vida, ¿no? Con lo cual el buenismo tiene además este problema de que aparentemente una solución inmediata, buena, que te hace sentir bien a ti mismo, acaba teniendo consecuencias peores. Otro ejemplo puede ser el caso de los manteros en Barcelona, y cómo lo que en cierta medida podía ser una cuestión comprensible de estos pobres seres exportados, pues ha acabado generando un problema mucho mayor que el que había inicialmente, ¿no? Bueno, y en Galaxia Gutenberg hay un libro que a mí me ha gustado mucho, que es Filosofía inacabada, de Marina Garcés, que creo que es una filósofa, una mujer, creo que dice cosas profundas, pero de una forma muy fresca. Ella aboga mucho por sacar la filosofía a la calle. Nos dice, por ejemplo, en el libro, nos habla del deseo colectivo, de cuestionar radicalmente nuestros modos de vivir y aprender de nuevo a pensar, ¿no, Joan? Qué importante esto. Sí, no, el libro de Marina yo creo que es una señal también clara, y te agradezco que lo hayas escogido, porque demuestra en un momento en que la filosofía está siendo, digamos, expulsada, ¿no?, del sistema escolar, y hay algunas universidades que están dejando también, cerrando sus facultades de filosofía, pues el libro de Marina Garcés del año 2015 es el libro de autores españoles que nosotros hemos vendido más. Y es un libro de filosofía. Y de los últimos 4 o 5 años, el libro que más hemos vendido es de autores extranjeros, un libro que se llama Una pequeña historia de la filosofía. Entonces, no sé si es casualidad, pero que sean 2 libros muy vendidos, los de la filosofía, aparte del éxito de series como Marlí y todo esto, significa que hay un interés porque alguien te ayude a conocer lo que es la filosofía y cuáles son los grandes temas de la filosofía. Además, un libro como el de Marina lo que hace es centrarse en la filosofía del siglo XX. O sea, hay capítulos dedicados a Foucault, y a Deleuze, y a Derrida, y a Habermas, y a quien sea. Es decir, hasta Judith Butler. Por lo tanto, que un libro así llame tanto la atención ya es un síntoma, yo creo. Y por otro lado, yo creo que también es la forma en que Marina, como tú has dicho, se plantea la filosofía. Es decir, la filosofía es una filosofía que siempre tendría que haber estado en la calle, que tiene que participar del debate, que es lo que hace ella constantemente. Están participando en grupos de trabajo, en grupos que actúan además, no solo que reflexionan, sino también que actúan sobre la realidad. Y tú lo ves cuando Marina habla delante de un público que normalmente pues es un público muy amplio, de más de 500 personas, así van a sus conferencias en el CCCB, por ejemplo, etcétera. Hay una necesidad, ¿ves? Hay una necesidad entre la gente de tener a alguien que le ayude, le oriente en el trabajo que hace la filosofía, que es pensar sobre, en principio, los grandes temas de toda la vida, ¿no? La filosofía en la calle, importante. Pues es fundamental. Yo creo que hay ahora además el avance del desarrollo científico y el desarrollo técnico ha llegado a un punto a partir del cual ya no somos capaces de encontrar respuestas en ese mismo, o límites en ese mismo desarrollo, y es cuando entra la filosofía o las disciplinas más humanas. El caso de los coches autónomos
si un coche es capaz, puede decidir matar a su conductor o atropellar a un peatón. Son dilemas que no podemos delegar en las máquinas, que tenemos que encontrar la respuesta nosotros mismos. Claro, una ingeniería genética, va a llegar un punto en el que tengamos que tomar decisiones. La técnica nos va a permitir hacer muchísimas cosas, pero tendremos que decidir como especie, aunque suene grandilocuente, qué cosas queremos hacer y qué cosas no queremos hacer. Y ahí hay que volver a la filosofía y a las disciplinas humanísticas. En este sentido, hay una frase de Wittgenstein que siempre me llama mucho la atención, que dice: cuando la ciencia haya dado todas las respuestas, las grandes preguntas seguirán ahí. Yo creo que es eso. Yo creo que hay un asunto que no ha salido en esta mesa y es el famoso sistema educativo y los contenidos educativos. Es decir, será para la siguiente mesa. ¿Por qué se ha decidido que una materia como la filosofía es algo absolutamente abstracto cuando desde siempre el pensamiento, la filosofía y la reflexión, primero, está al alcance de todo el mundo y además es donde se encuentran las respuestas, ¿no? Volviendo a las emociones y al buenismo, ahora mismo si te deja tu novia, pues tienes que ir al psicólogo, tomarte unos antidepresivos. Hombre, a lo mejor hay algunos libros, incluso del clasicismo greco-latino, pues yo qué sé, La Consolación de la Filosofía o las Meditaciones de Marco Aurelio, te las lees, son muy agradables y de pronto te dan esa dimensión del ser humano diciendo, no, es que eso, o sea, forma parte del ser humano, ¿no? O sea, esa necesidad de volver también hemos publicado un librito que es La alabanza de la lentitud de Alberto Maffei, que es un neurocientífico italiano y que de pronto dice, vamos a ver, el cerebro rápido es el de los animales, o sea, lo que ha necesitado, o sea, la parte, lo que él llama, de manera un poco, el cerebro lento es el fruto de la evolución, es decir, es lo que nos distingue de los animales y es el que está relacionado con la reflexión, con la lectura, con la escritura y con el pensamiento. Es decir, estamos en un momento en que los avances científicos nos llevan a la rapidez, a la inmediatez, dice, pero como no volvamos a ese contrapeso, realmente tendremos un coche que nos estrellará porque decidirá que nuestros libros de ensayo no se venden suficientemente y que la editorial se tiene que dedicar a otra cosa, con lo cual prescindamos del editor, ¿no? Bueno, para cerrar esta mesa, os voy a pedir muy brevemente que me digáis un poco de cara a los próximos tiempos, cuáles son los temas importantes que creéis que tienen que ser un poco, lo que decía Miguel, en la conversación, un poco los temas que a vosotros como editores de no ficción creéis que tienen que estar ahí en la palestra. ¿Cuáles son los temas del momento? Empezamos por ti, Joan. A ver, yo creo que me he referido antes al principio, los cambios de sensibilidad. Es decir, yo creo que hay... nosotros estamos viendo, por ejemplo, yo creo que esto va a ir a más, la percepción que tenemos del mundo animal, la percepción que tenemos del mundo vegetal. Es decir, hay otras muchas dimensiones de la inteligencia, ¿no? Sin ir a mundos extraños, aquí, que la inteligencia humana, ¿no? Y eso yo creo que va a ser uno de los puntos, y eso tiene muchas ramificaciones, pero yo creo, para ser breves, que ese sería uno de los puntos a tener en cuenta. Valeria. Bueno, voy a referirme a otro autor de Alianza, Amin Maalouf, que ha estado recientemente aquí y que de pronto dijo una cosa, dice, estamos en una nave espacial perfecta, maravillosa, pero no tenemos mapas. O sea, quiero decir, en este momento los avances tecnológicos del mundo en el que vivimos nos permitirían resolver casi todos los problemas importantes, pero no sabemos dónde vamos, no sabemos dónde queremos ir y no sabemos qué hacer con ello, ¿no? Yo creo que hay temas muy importantes que están produciendo cambios profundos en la sociedad y que los producirán a corto plazo, como puede ser la cuestión de los robots. Es decir, vamos hacia un mundo, o sea, ahora nos preocupan y más en periodo electoral, si hay paros, si no hay paros, si hay pensiones, si no hay pensiones o no. Realmente creo que tenemos que empezar a pensar que vamos hacia un mundo en que la población será más numerosa,
envejecerá, tendremos un porcentaje de personas mayores mucho mayor, no va a haber trabajo para todo el mundo, porque además vamos a una mecanización del trabajo. ¿Cómo vamos a vivir en ese mundo? Es decir, alguien debería pensar, no se trata, dice, vamos a crear 20.000 puestos o 3 millones de puestos de trabajo. No, es que hay un cambio absoluto en lo que es la producción y el trabajo, que va a producir cambios económicos y no solo económicos en el mundo que en este momento son impensables. O sea, tenemos que pensar en cómo vamos a vivir, pero dentro de 20, 30 años, no estamos hablando de un horizonte de siglos, ¿no? Aparte de los problemas medioambientales y nuestra relación con el mundo físico, ¿no? Yo creo que hay un tema apasionante, pero también muy que causa cierto temor, que es la inteligencia artificial. Va a ser un tema fundamental y muy vinculado a ello el futuro del trabajo y qué vamos a hacer cuando las máquinas sean capaces de hacer un porcentaje elevadísimo del trabajo necesario. Cómo vamos a mantener sociedades donde el paro estructural esté por encima del 20% de una manera habitual. Creo que la democracia representativa está en crisis, como he dicho antes, eso creo que va a ser otro tema fundamental. Cómo vamos a organizarnos como sociedades. Y me parece que el tema de la identidad, o sea, de las identidades múltiples, cómo vamos a ser capaces de convencer a los terroristas del ISIS, que además de ser musulmanes son seres humanos, maridos, padres, etcétera, va a ser otro tema muy importante. Muy bien, estupendo. Gracias a los tres. Me quedo con esta idea de Valeria Ciompi, que si no se encuentran demasiado bien, en vez de ir al psicólogo, vayan al librero, en vez de ir a la farmacia, utilicen a los libreros como farmacéuticos y pídanles una buena receta en forma de libro. Lo dejamos aquí, a las 10:45 tendremos la siguiente mesa redonda. Me piden, por favor, de organización que les recuerde a los alumnos que están aquí que hay certificados de asistencia que pueden solicitar en la mesa de acreditaciones y que tenemos aquí café en la galería aquí mismo. Así que hasta ahora mismo.